Bueno, pues buenas tardes, bienvenida y bienvenido. Lo primero que tengo que pediros es paciencia y atención, porque vamos a hablar de teoría política. Es un tema para mí apasionante, pero es teórico y es un poco duro. Y es la hora de la siesta, así que por eso os pido paciencia. He dividido la charla en 3 bloques. Os tengo que decir que esta presentación estará colgada en la página web de adelante junto con todos los materiales que se generen, es decir, vídeos, documentales, PDFs de los textos más interesantes de los que voy a mencionar, recomendaciones bibliográficas, y todo eso estará colgado, ¿eh? Bueno, pues si queréis empezamos. Bueno, vamos a hablar de feminismo. Se ve bien, ¿no? Pero bueno, no hace falta que se vea. Esta diapositiva la he puesto sencillamente para empezar diciendo que el feminismo como idea ha existido siempre, porque siempre ha habido mujeres revoltosas, mujeres persistentes, disidentes, y ahí pongo un revolutum de nombres que no importan ahora. Ahí está Cristina de Pizá, Hildegarda de Bingen, Hipatia de Alejandría, y también está María la Cordona, que era la partera de mi pueblo, que durante muchos años ayudó a nacer a niños y niñas, que fue una persona que vivió con libertad y rebeldía, que vivió muy criticada pero también muy valorada. Pero ni María la Cordona, ni Hipatia de Alejandría, ni Cristina de Pizán eran feministas. Y no eran feministas porque no se habían preguntado el porqué de su opresión y tampoco habían generado preguntas de por qué esa opresión y menos se habían intentado organizar para combatirla, ¿no? Es por eso que el feminismo surge en el siglo XVIII con la Revolución Francesa. Y es porque en ese momento, por primera vez en la historia, se consagran como principios legales los principios de libertad, igualdad y fraternidad para todos los hombres. Pero era para todos los hombres, efectivamente no era genérico, porque las mujeres quedaron excluidas totalmente de todos los derechos de ciudadanía. Entonces, claro, no podía ser de otra manera. Fue en ese momento cuando ya empezaron a preguntarse por qué nosotras no. ¿Cuáles son las clases, las causas de esa discriminación y de esa exclusión? ¿Cómo podemos organizarnos? ¿Qué podemos hacer? Por eso Amelia Valcárcel, que es una maestra feminista, la conocemos muchas, dice que el feminismo es un hijo ilegítimo de la Ilustración. Y entonces, en esa idea me baso para definir lo que es el feminismo. Y lo pongo en negrita. El feminismo es una teoría política que no tiene canon porque es tanta la diversidad en cantidad y calidad de las aportaciones teóricas al feminismo que no se puede decir que haya un solo feminismo. Además, es una teoría de carácter científico porque los estudios de género están en las universidades desde los años 80. Tiene también una parte muy importante de movimiento social porque el feminismo siempre se ha movido en los márgenes del sistema. Siempre ha estado en la periferia porque nunca ha estado dentro de las instituciones. Tened en cuenta que el voto se consiguió en el Reino Unido en el 1928, en Estados Unidos en 1921, en España en el 31. Hay muchos países que todavía no tienen el voto, han estado fuera las mujeres de las academias, de las universidades. Entonces siempre ha tenido que elaborar estrategias y herramientas creativas en el bagaje para influir desde fuera. Y siempre ha tenido ese carácter de movimiento social. Luego también el feminismo tiene otra cosa, y es que es una teoría de la justicia y por eso tiene un fortísimo componente ético. Muchas feministas, y empiezo por mí la primera y por muchas otras que son feministas aquí, una vez que tú te pones las gafas violetas ya no puedes mirar el mundo de otra manera porque el feminismo lo politiza todo. No hay ningún ámbito de la vida privada o pública que no quede tocado. Imaginaros cualquier ámbito. El amor, la sexualidad, los espacios, los tiempos, la política, a los niveles que queráis, los cuidados, el medio ambiente, todo queda impregnado de política desde la perspectiva feminista, ¿vale? Por eso el feminismo es muy exigente. El feminismo
no tiene nada que ver con la sumisión, ni hay un feminismo a la carta, ni hay un feminismo personal, sino que es muy exigente porque a las mujeres pues, nos obliga a revisar en profundidad todos esos patrones de género en los que nos han educado, y a los hombres, además de eso, pues también lo obliga a renunciar a esa parte de poder ilegítimo que la sociedad, la historia y la cultura le ha dado, ¿vale? Bueno, aquí os pongo, volvemos a la ilustración, a dos de las primeras teóricas. No se ve, pero una es Olympe de Gouges y otra Mary Wollstonecraft, que son dos de las primeras teóricas que crearon texto, aunque no eran la única de las mujeres ilustradas. Concretamente, la Vindicación de los Derechos de la Mujer se considera como el texto fundacional del feminismo. Bueno, no voy a renunciar, a mi pesar, a contar la historia de estas mujeres y lo que escribieron por cuestiones de tiempo. Pero me parece que eso debería de ser otra ponencia, porque el tema es que estas mujeres que han contribuido mucho en los espacios políticos, históricos y desarrollo de la cultura y del bienestar de la humanidad son grandes desconocidas. Entonces resulta que las niñas, las adolescentes, las mujeres no tenemos referentes con los que identificarnos y por tanto no creamos autoridad femenina. Estas mujeres eran unas bestias pardas. Eran mujeres valientes, inteligentes, pero no las conocemos. Y yo creo que tendríamos que rescatarlas, ¿no? Pero, bueno, ya os digo que quedaron excluidas absolutamente. Olympe de Gouges fue guillotinada, como otras mujeres protestonas. Fue una auténtica quema de brujas la que pasó en el periodo postrevolucionario. Pero, ¿cómo sabemos lo que querían y por qué lo sabemos? Pues lo que sabemos por los cuadernos de quejas. Los cuadernos de quejas fue una herramienta que la Asamblea Nacional puso, era como una especie de buzón de sugerencias, donde las mujeres, a falta de representación directa, se volcaron. Entonces, ahí, desde las monjas, las prostitutas, mujeres de clase media, todas, utilizaron esa herramienta para decir, por eso sabemos lo que querían. Pedían derecho a la educación, pedían derecho al trabajo, pedían derechos matrimoniales respecto a los hijos e hijas, derecho al voto, abolición de la prostitución y los malos tratos. Fijaros, por eso creo yo que es un debate falso cuando se dice que el movimiento feminista está dividido con el tema de la prostitución, porque es que desde el momento cero el feminismo se posicionó claramente a favor de la abolición. El tema del libre consentimiento y de este debate desde los años 80, porque el feminismo siempre se ha posicionado claramente en contra de la prostitución. Bueno, pues, ¿cómo acabó el siglo XVIII? El siglo XVIII acabó para las mujeres muchísimo peor de lo que empezó, porque muchísimas de ellas acabaron en la guillotina y otras exiliadas en muy malísimas condiciones. Pero todavía empeoró la cosa 15 años después cuando se publicó el Código Napoleónico, que era un código autoritario, absolutista, centralista, y ahí quedaron las mujeres desposeídas absolutamente de todos los derechos. Tenían los mismos derechos que una niña de 3 años, no podían ni salir del domicilio familiar sin permiso del padre o el marido. Pero con una experiencia ya política a su espalda que permitió que se empezara la segunda ola con cierta experiencia política. En el feminismo gusta mucho hablar de olas y a mí me parece que es una analogía bonita porque no habla de acontecimientos en particular, sino de procesos que van todos juntos y que van pasando en muchos sitios al mismo tiempo y que tienen un punto álgido y un declive. De tal manera que si estudiáramos la historia de los declives, del contraoleaje, de los reflujos, que son las contraoleadas patriarcales, también sería muy interesante. Hoy lo estamos viendo, como después de la oleada grandísima del feminismo hay unas contraoleadas muy potentes. Bueno, pues con esto entramos en la segunda ola del feminismo, que es el sufragismo. Jamás abandones la lucha.
Esto ilustra un acontecimiento que pasó en 1916, y es que una sufragista, Emily, me cojo mi chuleta, Emily Walding Davison, era una sufragista que murió en un acto de lucha en el hipódromo de Epsom, que hacían un acontecimiento todos los años donde lo más granado de la burguesía londinense acudía. Lo que se ve es la escena de la película donde un caballo, el caballo del rey, arrolla a Emily. Y el acontecimiento tuvo la importancia porque hubo un antes y un después de ese acontecimiento, porque lo grabaron todas las cámaras, que entonces eran en blanco y negro, pero tuvo una repercusión de cara a la opinión pública grandísima. Ahí se ve en el vídeo cómo cientos de miles de personas, de mujeres y de hombres, colapsaron Londres en protesta por esto. Pero vuelvo un poco para atrás para preguntarnos, ¿y quiénes eran las sufragistas? El movimiento sufragista se desarrolló paralelamente en Estados Unidos y en Inglaterra, en los países industrializados. España no estaba en esa onda, porque en España estábamos en plena restauración y entonces el voto no tenía el mismo significado que tenía para las inglesas, porque aquí era pues sencillamente a ver quién se llevaba el pucherazo, ¿no? O Cánovas o Sagasta, pero no tenía el mismo significado que tenía para entonces. Pero entonces, las mujeres inglesas, pues, vamos a ver, las mujeres inglesas no se acercaron al feminismo desde sus necesidades como mujeres. Se acercaron al feminismo desde la lucha antiesclavista. Porque estos colectivos de mujeres habían luchado en la independencia de Estados Unidos, que fue en 1776. Estas son dos representantes del sufragismo, de los primeros momentos del sufragismo en Estados Unidos. Entonces, como iba diciendo, estas mujeres llegaron al feminismo desde la lucha antiesclavista. Entonces, eso le dio a ellas dos herramientas muy importantes. Una, experiencia política, y otra, una linterna desde la que mirar la opresión, porque la opresión es la misma siempre. Luego, había otras circunstancias que ayudaron, y es que en aquellos momentos Estados Unidos estaba inmerso en un proceso de reforma moral, porque había muchas comunidades cuáqueras que se estaban instalando en Estados Unidos, y como vosotros sabéis, la religión cuáquera proviene del luteranismo, que admite la libre lectura de la Escritura, la libre conciencia, y por tanto admitía, permitía y casi obligaba a las mujeres a leer y escribir, que además les permitía participar en el culto. Con lo cual la experiencia de las mujeres fue, pues cogieron herramientas para la oratoria y tomaron la palabra. Y se creó un colectivo muy importante de mujeres de clase media letradas y leídas, ¿no? Pero se dio otra circunstancia que desencadenó el tema del sufragismo, y es que a finales de siglo hubo en Londres un congreso antiesclavista y estas dos mujeres iban en la delegación de Estados Unidos, y cuando llegaron allí a Londres pues no las dejaron entrar por ser mujeres y tuvieron que estar todo el congreso metidas entre cortinas. Entonces cuando volvieron, pues volvieron humilladas como es natural y dispuestas a darlo todo. Entonces 8 años después, en 1848, una de ellas, la más joven, Elizabeth Tatum, reunió en una capilla metodista cerca de Nueva York, que se llamaba Seneca Falls, a un grupo de 100 y pico personas que tuvieron un fin de semana, y de ahí salió el primer programa feminista de la historia. Fue muy importante el acontecimiento, aunque también está oculto por la historia. Recordemos que en 1848 también se publicó el Manifiesto Comunista. Es importante, aunque no todo el mundo sabe, pero bueno, la gente académica sí lo sabe. Pero además es importante resaltarlo porque años después confluirían en algún momento. Lo importante es que a partir de entonces hubo una organización estable de mujeres, ¿no? que se llamó Asociación Americana por el Sufragio de la Mujer. Así estuvieron luchando, presentando enmiendas hasta 1920, que se consiguió el voto. Pero entre tanto pasaron las criaturas mucho, y además también muchas humillaciones. Entre ellas, que en 1960 y tanto, ahora no me acuerdo cuándo, se aprobó una enmienda que le otorgaba el derecho a voto a los esclavos, pero no a ellas. Entonces la humillación no solo fue esa, sino que el propio movimiento antiesclavista se negó a ayudarlas por tratar de no perder sus propios derechos. ¿Vale? Entonces, volvamos
A ver qué es lo que estaba pasando. Bueno, en Inglaterra las inglesas se hartaron antes, ¿vale? Las inglesas se quedaron desde el principio del siglo ya, cuando pasó el acontecimiento de Emily, ya llevaban ellas muchos años luchando por el voto, pero ellas estuvieron por las buenas hasta más o menos 1909 por ahí. ¿Cómo se las organizaban? Pues evidentemente, como ellas no las dejaban estar en las instituciones ni el voto, utilizaban a hombres que estaban en la Cámara de los Comunes que en su nombre presentaban enmiendas. Por eso he puesto a John Stuart Mill y a Jacob Bryce como ejemplo positivo de cómo los hombres también han ayudado a la causa. Es más, las feministas a John Stuart Mill le estamos muy agradecidas. En el mundo del feminismo les llamamos el marido de la feminista. Parece que es un insulto porque este es una de las grandes cabezas del siglo, es un político de prioridad en el siglo XIX, pero es que resulta que no me resisto a contarlo. El tema, la fuerte era su mujer, ¿vale? Que era ¿cómo se llamaba? Es que si no tengo chuleta en la mía... Harriet Taylor. Harriet Taylor se llamaba la mujer. Y entonces él presentaba enmiendas, de hecho una vez presentó una enmienda pidiendo que se cambiara el nombre de hombre por persona para que incluyeran a las mujeres, pero se vinieron de risa con él. O sea que no... Entonces, este es ejemplo primero por su ayuda política y segundo porque en aquellos tiempos también tuvo un estilo de vida y una historia de amor, de complicidad intelectual estupenda con Harriet Taylor. Esta mujer, ya cuando se conocieron, estaba ella casada, tenía 2 hijos y tuvo otro pequeño después, y ella estaba casada con un hombre al que ella respetaba, pero no estaba a la altura de ella, intelectual ni en otras cosas. Entonces, estuvieron 20 años con una relación estupenda, con un nivel de respeto estupendo también al marido de ella, hasta que él murió, se casaron y tuvo la lealtad también de renunciar por escrito, aunque desde los derechos no se puede uno renunciar, pero sí por escrito renunció a los derechos que le otorgaba la ley, incluyó en sus libros la contribución de Harriet y de su hija, en fin, es un ejemplo muy bueno. Durante 50 años hemos luchado pacíficamente por conseguir el voto femenino. Nos han ridiculizado, maltratado y desdeñado. Ahora nos hemos dado cuenta de que los hechos y el sacrificio deben ser el orden del día. Estamos luchando por una época en la que todas las niñas que vengan a este mundo tengan las mismas oportunidades que sus hermanos. No subestiméis nunca el poder de las mujeres para decidir nuestro destino. Y desde luego no queremos quebrantar leyes, sino que queremos redactarlas. Sed beligerantes, cada una a su forma. Las que podáis romper escaparates, rompedlos. Las que podáis atacar aún más el ídolo sagrado de la propiedad, hacedlo. No nos han dejado más alternativa que desafiar a este gobierno. Si tenemos que ir a la cárcel para conseguir el voto, que sean los cristales del gobierno, no los cuerpos de las mujeres los que se quiebren. Por detrás, por detrás. Incito a las aquí presentes y a todas las mujeres de Gran Bretaña a la rebelión. Prefiero ser rebelde que esclava. O sea, a partir de ahí, huelgas de hambre, encadenamientos, panfletos, rotura de cristales, o sea, eso fue un movimiento subversivo de lo más, de lo más. Lady Parkes era una señora que representa también un caso común entre las mujeres. Las mujeres que podían dedicarse a ser líderes eran bien o porque eran viudas o porque eran hijas de familias cultas que a falta de hombres se dedicaban a apoyar la educación de la hija, o bien, como en el caso de ella, que su marido apoyaba la causa. Si no, no podría ser. También la película de Sufragistas, que si no la habéis visto yo la recomiendo, se ven esos casos, ¿no? Se ve cómo mujeres burguesas, el marido no apoyaba, era imposible. Y también se ve
todo ese acervo de mujeres obreras que quedaban auténticamente desahuciadas, empobrecidas, renunciando a los hijos. Esto fue tremendo, ¿no? Ahí os pongo también, dentro del movimiento sufragista, a Sojourner Truth, que es una activista negra que nació esclava y que fue la primera mujer que ganó un pleito a un hombre blanco porque compró a un hijo de ella de manera ilegítima. Esta mujer no sabía leer y escribir, pero dio un discurso que ha pasado a la historia, que quien entienda un poco de feminismo es ¿acaso no soy mujer?, donde ella ponía como a cuestión que ese ideal femenino que existía de mujer débil, de mujer blanquita, desmayadiza, no encajaba con ella, porque ella era esclava, trabajaba como una bestia parda y nadie le ayudaba a pasar los charcos para que no se mojaran los chapines. Entonces, este es un ejemplo de cómo ya en este tiempo se van acercando al feminismo otras voces de otras mujeres. Pero para adelantar un poco el final, diré que a estas mujeres se acercaban desde su postura de mujeres negras, pero como mujeres. Es decir, que lo que la unía con las otras mujeres era la experiencia común de opresión con otras mujeres, no su diferencia como negra. Parece que no tiene importancia, pero tiene. ¿Vale? Bueno, ¿cuáles son las aportaciones del movimiento sufragista? Primero, el derecho al voto. Eso es lo primero. No solo pedían el derecho al voto, pedían más cosas, pedían el derecho a la educación, pero el voto fue la estrategia que la unió a todas, porque en el siglo XIX se daban dos tipologías de mujeres muy diferentes que tenían en común algunas cosas, y es que desde las mujeres obreras que vivían casi en esclavitud, estaban las mujeres burguesas que también estaban en esclavitud en sus casas. Entonces el voto era lo único que las unía. La palabra solidaridad viene de ahí también, que se usó frente a la palabra fraternidad, que referenciaba mucho a hermano varón. Y todo lo que son los métodos de lucha pacífica actuales que luego heredó el sindicalismo y los derechos civiles, los movimientos por derechos civiles, como son las manifestaciones, la interrupción de los oradores mediante preguntas sistemáticas, la huelga de hambre, el autoencadenamiento, la tirada de panfletos reivindicativos, todo eso se le debe al movimiento sufragista, que no lo sabíamos. Bueno, aquí como aparecen las raras, es que aparecen las mujeres obreras, y esto no estaba previsto, porque claro, la oleada patriarcal no fue solo la guillotina, no fue solo el código napoleónico. Hubo durante todo el siglo XIX lo que Amelia Valcárcel llama un edificio misógino romántico a favor de la creación de un ideal de feminidad como ese que os he dicho antes. Filósofos como Hegel, Heidegger, Nietzsche crearon una idea mistificada de lo que eran las mujeres, que cuando aparecieron las mujeres obreras que trabajaban 14 horas al día, estaban dentro de casa, estaban fuera de casa, pues decían, ¿y estas obreros quiénes son? ¿Hay que pagarles lo mismo que a los otros? ¿Qué tipo de trabajos pueden hacer y cuáles no pueden hacer? ¿No? Y entonces eran muchas preguntas que ni las feministas sabían responder. Y una de las principales, de las primeras que empezó a responder esas preguntas fue Flora Tristán. Os digo que me parecen tan interesantes la vida de estas mujeres que las voy a ir pasando sin decir mucho, porque os voy a colgar materiales para que vosotros las conozcáis más de cerca, porque eran unas monstruas. Flora Tristán se la conoce, es como una figura de transición entre el sufragismo y el feminismo de clase. Y escribió La Unión Obrera, y fijaros vosotros, curioso, ella hablaba de obreros y obreras, hablaba siempre en femenino y masculino, no sé por qué nos escandalizamos ahora. Y además fue de las primeras que dejó el corsé, porque en aquellos tiempos llevar corsé para las mujeres, no llevar corsé era lo mismo que si hoy te dejan los sobacos de pelo. O sea, muy mal visto. Por muy feminista que sea, eso está fatalmente visto. Y entonces ella hablaba de quitarse el corsé psicológico y también el corsé, y ella no llevaba corsé, pero la ponía en verde, claro. Bueno, aquí hago también un inciso para explicar cómo confluyen el marxismo y cómo confluyen el feminismo. Este texto es de August Bebel, que fue el primero que quiso articular
una teoría marxista feminista. Entonces, bueno, en aquellos tiempos, claro, el feminismo, como veis, es bastante anterior al marxismo, pero cuando se publicó el marxismo y se conocieron, el feminismo y el marxismo se enamoraron, se miraron a los ojos y vieron que tenían en común muchas cosas, entre ellas que son dos teorías críticas que miran con mucho disgusto la realidad y que además tienen en el centro de su discurso la idea de la opresión. ¿Cuál es el tema? Que el marxismo, en su teoría, no tiene clave, no contiene claves para analizar lo que es la otra opresión, que es el patriarcado, que es la opresión que hace una mitad de la población hacia la otra, los hombres hacia las mujeres. No tiene claves para identificar eso, porque siempre se ha considerado que solo es una cuestión de lucha de clases, que es una cuestión de clase. Entonces, Marx no dijo nada, o sea, Marx no escribió ninguna palabra. Engels sí, lo intentó. Engels escribió, ¿cómo se llama? La familia, la propiedad privada y el Estado, donde él decía que la situación de las mujeres no era genética, no era por cuestiones de nacimiento, sino que era por la opresión social. Pero ahí se quedó. Mi propio Bebel, que fue el que más avanzó, dio con la tecla, porque es que el asunto de la mujer era bastante más complicado de lo que el marxismo pensó. Y entonces, pues, él mismo veía una posible sociedad socialista donde las mujeres trabajarían, pero no en las mismas cosas que los hombres, porque había que protegerlas, porque son más débiles, o sea que ahí se quedó un poco la cosa. Lo que está claro es que a final de siglo ya era un divorcio anunciado. ¿Por qué? Pues porque muchas mujeres, de las que ahora voy a mencionar, eso ha sido siempre una constante. El debate de la doble militancia siempre ha estado ahí, está. Muchas mujeres creyentes, socialistas, comunistas, anarquistas, veían que la agenda de sus partidos no entraban los temas que más le incumbían a ellas, como a lo mejor el tema de los derechos sexuales y reproductivos, o el tema de los derechos matrimoniales, o el tema del trabajo, los menores sueldos. Entonces, eso los partidos los postergaban y eso a ellas pues las tenía escindidas y divididas. Así que, bueno, aquí tenéis a Clara Zetkin. La voy a pasar, digo que os colgaré material. Esta fue una de las primeras que empezó. Ella no escribió literatura feminista, ella lo que escribía eran panfletos, manifiestos, y bueno, una de las principales defensas que ella hacía era la incorporación de las mujeres al mundo laboral, cosa en la que no estaban de acuerdo muchísimos de sus compañeros. Yo he leído una carta que le envió Lenin, que te muere. Le estaba echando una regañera, le echó una bronca, porque decía que mientras ellos estaban haciendo la revolución, ellas hablando de matrimonio y hablando de hijos y hablando, por favor, o sea, ese tema, estas mujeres tenían ahí estaban siempre de cara afuera luchando y de cara adentro luchando. Alejandra Kollontai, que habla de la mujer nueva, como habló más, pero mujer nueva, porque decía, esta fue una de las que más se adelantó a las teorías del feminismo radical, porque empezó a ver que lo personal es político. Mira, no sé si se ve bien, amor libre, igualdad de salario, legalización del aborto, socialización del trabajo doméstico y del cuidado de los niños, cambiar la vida íntima y sexual de las mujeres, imaginaron, pero esta ya daba un paso, porque decía que era la revolución. Que si la revolución no era con las mujeres, no había revolución. Y aquí a Emma Goldman, que era anarquista. Emma Goldman tuvo mucha importancia en la España de la Segunda República, porque fue la inspiradora y teórica de la Asociación Mujeres Libres. Emma Goldman dicen que siempre iba con un libro, porque nunca sabía cuándo iba a acabar en el talego, siempre acababa en el talego, porque era absolutamente tan subversiva. Fue una mujer que en Estados Unidos, en un auditorio de cerca de 70 personas, enseñó a ponerse un preservativo y la metieron en la cárcel, claro. Le dijeron que quería, cárcel o multa. Ella dijo que cárcel. Y aplauso total. Bueno, venga, me estoy dando mucha prisa porque ya os digo que vamos a ampliar el material. Esto le llamamos morir de éxito, porque entre guerras, ¿qué pasó? Bueno, estalló la Primera Guerra Mundial. Entonces, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el rey Jorge V amnistió a todas las sufragistas que estaban en la cárcel y fichó a Lady Vargas
para que ella organizara la retaguardia con mujeres. Toda la guerra, los hombres en el frente, y ellas sacaron todo el sistema productivo adelante. Y luego, pues claro, en premio a los servicios prestados, se les concedió el voto. Pero claro, ¿ahí qué estaba pasando? Pues primero que muchas mujeres se desmovilizaron una vez que habían conseguido el voto, y otras, bueno, pues ahí ya se había extendido también una oleada muy negativa sobre las sufragistas, porque primero se había extendido el miedo rojo, se las acusaba de subversivas, se las acusaba de ser las causantes de que estaba bajando la natalidad desde el principio de siglo. En fin, aquí prácticamente se dio por finalizado el sufragismo hasta que llegó la gran Simone de Beauvoir. Por favor, Juani. Bueno, Simone de Beauvoir, Simone de Beauvoir escribió El segundo sexo cuando tenía unos 40 y tantos años. Y ya entonces ella era una escritora y una filósofa muy conocida. Ella era una filósofa existencialista, y su compañero, ya conocer la historia, era Sartre, que también vivieron una historia de amor, y vamos, digna, pero no vamos a entrar en eso, pero bueno, que era una persona conocida, era una persona brillantísima. Su propio padre decía que tenía la inteligencia de un hombre, era una mujer inteligentísima. Y entonces ella, decidió escribir sobre sí misma, y hablando con otras mujeres de esa edad, decía que a la edad que ellas tenían una sensación de otredad, de no estar con respecto al hombre con reciprocidad. O sea, la reciprocidad es sencillamente que si Ángela es mi vecina, pues yo soy vecina de Ángela, ¿vale? Esa es la reciprocidad. Pero las mujeres no tenemos ese sentimiento con respecto a los hombres, con la educación que nos han dado, porque nosotros conocemos a los hombres, porque son el prototipo hegemónico y nos fijamos en ellos porque son la norma del mundo. Sin embargo, los hombres nos miran a nosotros y nos conocen desde las fantasías que ellos proyectan en nosotras. Eso es lo que ella llamaba sentimiento de otredad. Entonces, ella se preguntó, ¿qué ha supuesto para mí ser mujer? Y al principio dijo, nada. Pero luego, avanzando un poquito, ella dijo, ¿cómo no va a significar nada ser mujer si a mí me han educado como mujer? Entonces, os reproduzco una entrevista a Simone de Beauvoir donde se le preguntaba qué significaba ser mujer. No se nace, sino que se hace. Pas femme, on le devient. Oui, c'est en somme la formule qui résume l'ensemble de mes thèses. Et ce qu'elle signifie est très simple, c'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définissent la femme en tant que telle. C'est une histoire qu'il a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie, en particulier c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Et plus les études psychologiques sur les enfants s'approfondissent, plus il est sensible, plus on voit avec évidence que vraiment le petit bébé féminin est fabriqué pour devenir une femme. Il y a là-dessus un excellent livre qu'une Italienne vient d'écrire, Elena Bellotti, ça s'appelle Du côté des petites filles, et on montre comment déjà, bien avant que l'enfant ne soit même conscient, on inscrit dans son corps, dans la manière de le faire téter, de le porter, de le bercer, etc., on inscrit dans son corps ce qui plus tard apparaîtra peut-être comme un destin. Les différences biologiques qui sont évidentes, vous considérez qu'elles ne jouent pas de rôle dans le comportement ultérieur éventuel de l'individu? Je pense qu'elles peuvent en jouer un, si, elles en jouent un certainement. Mais l'importance qui leur est accordée, l'importance que prennent ces différences, vient du contexte social dans lequel elles se situent. Je veux dire que, bien entendu, c'est très important qu'une femme puisse être enceinte, avoir des enfants, tandis que l'homme ne le peut pas. Ça fait une grande différence entre les deux. Mais ce n'est pas cette différence qui fonde la différence de statut et l'état d'exploitation et d'oppression auquel est soumise la femme. C'est en quelque sorte un prétexte au cours duquel se construit la condition féminine. Mais ce n'est pas cela qui détermine cette condition. Et quand vous dites... Lo que dice Simone de Beauvoir es que ella
no cree que existe la esencia femenina. No existe esencialmente nada femenino ni nada masculino. Que esto se construye. Esto va muy en la línea del pensamiento existencialista, que pensaban que los seres humanos cuando nacemos no somos seres por sí, esa era la expresión que utilizaban, sino que somos a través de la experiencia y arrojados al mundo cómo nosotros nos convertimos en seres en sí. Lo que Simone de Beauvoir dice es que todo lo que son los pensamientos, la fantasía, los sentimientos, los roles, los estereotipos, son construcciones sociales, que no existe la esencia femenina. Con esto avanza el concepto de género, que entonces no lo llamaba género, pero ahí estaba. Ella avanzó muchísimas ideas que todo el feminismo hoy tenemos en cuenta, pero que tanto fue que todo el feminismo de después de la segunda mitad del siglo XIX fueron comentarios y notas al pie del segundo sexo. Y claro, encima esta obra fue muy leída, fue leidísima por muchas generaciones de muchachas que ya eran las nietas de las mujeres que obtuvieron el voto. Entonces, ahora voy a poner... Estamos después de la Segunda Guerra Mundial. No queda bien. ¡Maldita sea! No queda bien. Hola, Scott. Hola, señora Barlow. Mamá, mamá, llaman a la puerta. ¿Hola? ¿Hola? ¿Laura? Hola, Kitty. ¡Hola! ¿Un mal momento? Oh, claro que no, pasa. ¿Estás bien? Claro que sí. ¡Hola, Richie! Siéntate, estoy preparando café. ¿Te apetece una taza? Sí, por favor. Oh, vaya, has hecho un pastel. Sí, ya. No ha quedado bien. Oh. Creía que quedaría bien. Que quedaría mejor que eso. Oh, Laura, ¿por qué lo ves todo tan difícil? Pues no lo sé, la verdad. Cualquiera puede hacerlo. Ya lo sé. Todo el mundo puede. Es ridículo lo fácil que es. Seguro que no has untado el monte con mantequilla. Lo he untado. Está bien. Pero tú tienes otras virtudes. Edan te quiere tanto que no se fijará. Hagas lo que hagas, dirá que es maravilloso. ¿Qué es la verdad? ¿Y Ray tiene cumpleaños? Claro que sí. ¿Cuándo es? En septiembre. Vamos al club de campo. Siempre vamos al club de campo. Tomamos martinis y lo celebramos con 50 personas. Ray tiene muchos amigos. Así es. Los dos tenéis muchos amigos. Tenéis suerte. ¿Cómo está Ray? Hace mucho que no le veo. Está bien. Esos chicos son fenomenales. Y que lo digas. Al volver de la guerra, creo que se lo merecían. Lo habían pasado tan mal. ¿Qué? ¿Qué se merecían? A nosotras, supongo. Y todo esto. Veis un barrio residencial de Estados Unidos donde hay unas mujeres de clase media con unos casoplones llenos de electrodomésticos. Entonces eso reflejaba una realidad que se llamaba el problema que no tiene nombre. Y es que muchas de esas mujeres, las que habían estado en el periodo de la guerra haciéndose cargo de la economía de sus países, después de la Segunda Guerra Mundial, las vuelven a sus casas y las obligan a una domesticidad obligatoria. Y el problema que no tenía nombre era que depresiones, alcoholismo, suicidio. Esta propia mujer que sale aquí, Laura Brown, no os cuento la película por no destriparla, pero cuando la veáis lo entenderéis. Entonces, el problema que no tiene nombre, empezó a ponerle nombre. ¿Por qué no me funciona? Bueno, os voy a contar una cosa, Os voy a contar una cosa. Bueno, luego la cuento. Luego la cuento, no me quiero
Bueno, esta que veis aquí es Betty Friedan, que era una de esas mujeres que en el diálogo, si no lo habéis seguido, estaban ellas dos hablando, mujeres cultas, pues estaba leyendo la señora Dalloway, las personas cultas, y entonces le dice qué bien, supongo que ellos se lo merecían, dice que es lo que se merecían a nosotras y todo esto, ¿vale? Entonces, lo que pasó fue que cuando las volvieron a casa, pues yo no os cuento cómo llegó Betty Friedan a escribir La mística de la feminidad, pero puso en cuestión eso, que dice, ninguna mujer tiene un orgasmo brillantando el suelo de la cocina. Porque ella no se entendía cómo estas mujeres podían estar depresivas con lo emocionante que es hacer el traje de pirata al niño, ¿sabes? Y entonces Betty Friedan escribió este libro que fue también leidísimo. Entonces, ella, lo importante es que aparte de este libro que puso en circulación, fue la primera fundadora de la NAO, que fue sigue siendo una asociación de mujeres la más masiva. En 1900, en el 2004 me parece a mí, por ahí tenía 500.000 afiliadas, una pasada, ¿no? Pero esta, y aquí voy a hacer un poquillo de hincapié, ¿no? Estas son las abuelas o las madres del feminismo liberal. ¿Os suena eso de yo soy feminista liberal? Ellas son. ¿Por qué? Porque estas mujeres, las feministas del tipo, eran mujeres de clase media que veían el tema el problema de la mujer como un problema de desigualdad, no como un tema de opresión, como lo han visto las feministas de la igualdad, las feministas de la diferencia, los feminismos coloniales. Entonces, como ellas no veían que el tema de las mujeres es un tema estructural, pues ellas veían y ven que son las políticas compensatorias las únicas que pueden, porque un tema de desigualdad, pues compensando ya está, ¿no? Estas son las abuelas del feminismo liberal y también del feminismo institucional, ¿vale? Que ellas no quieren cambiar el mundo, ellas no quieren cambiar estructuralmente el mundo, no quieren que sea distinto, sino compensar, ¿vale? Bueno, pues esa pregunta que se hacía Betty Friedan, de si eso era todo, si la vida de la mujer era fregar los platos, se la estaban haciendo también unas niñas muy malas, estaban saliendo unas revoltosas muy malas, que eran casi al mismo tiempo las feministas radicales. Estas feministas liberales que antes he comentado, durante el periodo en que las feministas radicales tuvieron tanta fuerza, estuvieron ahí agazapadas. Pero luego, cuando el feminismo radical cayó, ellas se habían reciclado y se han convertido y son el prototipo de feminismo hegemónico, que es ese feminismo que tanto hemos criticado desde los movimientos coloniales, de feminismo eurocéntrico, formado por mujeres blancas, de clase media y heterosexuales, ellas, las liberales. Bueno. El contexto era el siguiente. Habían matado a Kennedy, había protestas estudiantiles a pastilla por la guerra de Vietnam. El sueño americano había resultado ser una auténtica pesadilla porque había llegado a la cara como imperialista, racista, sexista y todo el mundo. Y entonces fue en ese contexto en el que surgió la nueva izquierda, y dentro de la nueva izquierda el movimiento feminista radical. Y surgió como un movimiento propio, porque muchas mujeres, pasó lo mismo que cuando antes he comentado con el feminismo socialista, muchas mujeres se incorporaban. De hecho, es que Betty Friedan, bueno, no he cogido la frase, ¿no? Pero claro, en el mundo de la política, desde fregar el suelo hasta hacer comunicados de prensa, hay muchas funciones entre medias. Ella se quejaba, os voy a poner ahí un enlace de un documental buenísimo, que ahora os lo recomendaré, donde viene contado con mucho detalle, de hora y media, pero viene contado con mucho detalle en qué consistió el movimiento radical, que fue una pasada. Bueno, pues las mujeres veían que no se las respetaba, que al final se las relegaba a los puestos más domésticos dentro de las organizaciones. Entonces, como el lema de Alejandra Kollontai decía de la mujer nueva se hacía tanto esperar, pues formaron el Partido Radical, ¿no? Lo que es el Movimiento de Liberación de las Mujeres. Bueno, esto fue una revolución.
Eso fue una revolución. Estas mujeres no solo renovaron de cabo a cabo la teoría política, sino la teoría feminista. Eran mujeres con una preparación grandísima, llevaban una fortaleza muy grande, eran profundísimos conocimientos en marxismo, en psicoanálisis, escuela de Frankfurt, postcolonialismo, eran mujeres preparadísimas. Y entonces revolucionaron el mundo. Ellas, aquí os pongo a dos de las teóricas y os colgaré los textos de ellas. El texto de Kate Miller, Política Sexual, que es una pasada, lo conoceréis, ¿no? Bueno, es una pasada porque es un texto brillantísimo, actualísimo, fue su tesis doctoral, fue la primera tesis de género que se hizo en el mundo y es una pasada. Y el de Firestone, la dialéctica del sexo, también os lo colgaré para que lo leáis, que lo vaya a leer con gusto, de verdad. Bueno, estas mujeres hicieron... Bueno, no pongo esto, que no me quiero entretener. ¿Cuál era el centro no lo pongo? Lo que sí es que una de las grandes aportaciones que hicieron fue las aportaciones que hicieron de cara a la opinión pública, es que hacían unas acciones. La primera que hicieron fue la de reventar el concurso de Miss Mundo y tiraban zapatos, cosméticos, colapsaban las ciudades, iban a los bancos, una pasada. Eso en el documental que os voy a recomendar viene. Fue espectacular, eso fue espectacular. Luego, otra cosa importantísima que hicieron fue el desarrollo de los grupos de autoconciencia. Porque, claro, si las acciones de cara a la opinión pública cambiaban la opinión pública, los grupos de apoyo, de autoconciencia, las cambiaron a ellas como mujeres. Porque ellas se juntaban en grupos de apoyo donde hablaban de amor, de sexo. Esto, de ahí salieron de personales políticos, porque ellas se dieron cuenta que la opresión está en tu dormitorio. Y entonces, claro, se empezó a hablar de orgasmos, de clítoris, se empezó a hablar de cómo tus experiencias personales son experiencias comunes a muchas mujeres, y se empezó a hacer política desde la base. Y por supuesto tenían una organización totalmente horizontal y revolucionaron la forma de hacer política. Fueron tremendas, y además al mismo tiempo crearon estructuras de ayuda mutua, porque claro, muchas mujeres cuando empezaban a revisar temas ya no podían sostener al marido, o a la casa, o a los niños, o esa presión tan grande. Entonces crearon un montón de centros alternativos, ginecología alternativa, centros de... bueno, una pasada. Entonces, este documental, que lo tendré, no veis que hay un enlace, ese es el documental que os digo que cuando lo veáis verás como resulta muy interesante. Bueno, estas mujeres del movimiento radical, muchas de ellas, ante la grandísima crítica que le hacían al patriarcado, decidieron crear espacios propios, que creo que esa a lo mejor es la charla que ha dado Francia esta mañana. Decidieron crear espacios propios y investigar y abundar sobre lo que es ser mujer, el tema de... se apoderaron del cuerpo, de la menstruación, de la maternidad, y ellas fueron las que crearon el feminismo cultural, que cuando se exportó a Europa se exportó como feminismo de la diferencia, ¿vale? Y las aguas se desbordaron, porque a partir de ahí tenéis en cuenta que los grupos de autoconciencia se extendieron en toda Latinoamérica, toda Europa, todo Estados Unidos, y entonces a partir de ahí surgieron, ya a partir de ahí no se puede hablar de feminismo en singular. Hay que hablar en feminismos, porque fueron tantos los distintos feminismos que contribuyeron a aportar ideas, que feminismo chica, feminismo negro, feminismo lesbiano, ecofeminismo, ciberfeminismo, o sea, un montón de feminismos que en realidad lo que han contribuido es aportar riqueza a la teoría, ¿vale? Aquí os pongo una esquemilla para que sepáis por dónde vamos. ¿A qué llamamos feminismo de la igualdad? Pues el feminismo de la igualdad es una familia feminista que procede de las sufragistas, de las liberales socialistas, de las anarquistas, de toda esa línea que antes he ido mencionado, y que tienen en el centro de su ideario la emancipación de las mujeres, la igualdad de derechos y de ciudadanía. Luego comparten relaciones de hermandad
con el feminismo radical, porque entonces, hombre, tuvieron unas peleas muy virulentas, pero eso ya está superado. Creo que se complementan los dos y que ahora mismo los dos han aportado cosas muy interesantes. Pues el feminismo radical, como habéis visto, viene del movimiento contra la cultura de los 60 y que terminó en el feminismo de la diferencia. El tema de diferencia, aunque ha sido muy controvertido, ellas lo que quisieron es apoderarse y reivindicar el tema de la diferencia. Ellas dijeron que el feminismo de la diferencia es que no quieren ser iguales con respecto a los hombres. Lo que quieren es ser libres y explorar sus propios modelos como mujeres, ¿vale? Bueno, y entonces ahora ahí estamos, en el posfeminismo. A partir de los años 80, bajo el paraguas del posfeminismo, confluyen un montón de teorías que a veces no tienen en común nada más que la crítica al feminismo hegemónico este que hemos dicho, de feminismo de mujeres de clase media, de heterosexuales, blancas, europeas o americanas, ¿vale? Y ahí, por ejemplo, en ese paraguas hay algunos feminismos que no vamos a tratar porque no nos da tiempo, pero que son una auténtica agenda de futuro, como son el ecofeminismo y el ciberfeminismo, que los trataremos el año que viene en el programa de formación de Adelante. Ir a eso porque nos parece que en vez de decir 4 cosas merece la pena profundizar en esos temas. Y bueno, veréis que todo tiene una conexión, menos la teoría queer, y es que aquí me quiero yo parar un poco, ¿vale? Existe, supongo yo que si veis la tele y escucháis las noticias, hay una polémica ahora, como un ruidillo de fondo muy grande que ha explotado con Lidia Falcón, que la han echado de Izquierda Unida, que por qué pasa. Bueno, pues me gustaría ver como lo que yo pienso sobre esa historia, pero antes tengo que hacer un poquillo de historia. Vamos a ver, el tema es cuando en los años 80 un sector del feminismo se alía con ideas posmodernas. Y voy un poco para atrás para explicar lo que se entiende que es el posmodernismo. Vamos a ver, el posmodernismo lo teorizó un filósofo francés que se llama François Lyotard en el 70 y tanto. Entonces, François Lyotard lo que decía es que el posmodernismo, la gran característica que tiene es la crítica furibunda a los grandes relatos de la modernidad. Los grandes relatos como el marxismo, el anarquismo, el cristianismo, el psicoanálisis, el propio feminismo, o sea, grandes relatos que lo que intentan es explicar de un modo, digamos, global el mundo. Entonces, ellos no piensan que la historia sea el escenario para la lucha de clases, ni intentan tampoco que sea el camino hacia un mundo más libre y mejor, como los anarquistas, ni que sea un valle de lágrimas, de salvación, como piensan los cristianos, y ponen en tela de juicio esos grandes relatos y también otros relatos, como por ejemplo qué es ser mujer, o poner en cuestión lo que es el propio patriarcado, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, para ellos, que somos nosotros, porque somos posmodernos, nosotros nos ha tocado vivir en esto, ya no existen las grandes utopías sociales. Lo único realmente defendible son los proyectos personales, los proyectos individuales, que se convierten en consumo, toman carta de naturaleza a través del consumo. Son gente que tienen un pensamiento antidualista, no creen que ser mujer, que ser hombre es una construcción. Y creen, bueno, en fin, ese relato no esencialista lo aplican a todos los campos de la vida y por eso se dedican también a visibilizar y a apoyar a todos esos colectivos que ellos pensaban que habían sido oprimidos por esos, digamos, paradigmas ideológicos que les parece que son muy opresivos. Entonces, por supuesto, como dejan de tener sentido las utopías sociales, pues todo se compra, se vende,
se cambia lo que es la ética del ser por lo de tener, todo se compra y se vende, es legítimo comprar vientres de otras mujeres, comprar niños, es legítimo prostituirse, todo lo que se pueda comprar y vender, eso es legítimo. Entonces, en ese escenario en el que surgen las teorías queer, en esa alianza es donde surge en los años 80 un auténtico choque de paradigmas. Entonces, las teorías queer, el nombre queer, viene de... En principio era un insulto, bollera, lesbiana, seropositivo, asqueroso, negro de mierda, o sea, ese era el insulto. Luego ya se recicló, pero era un insulto que reivindicó parte del colectivo LGTBI porque para distanciarse del movimiento gay, porque en el movimiento LGTBI el movimiento hegemónico es el movimiento gay, el movimiento de lesbianas es más minoritario, bastante más minoritario, el movimiento bisexual un poco excéntrico y en los intereses prácticamente el hegemónico. ¿Y por qué querían distanciarse? Porque pensaban que el colectivo gay estaba fundamentalmente formado por hombres de clase media blanca que lo único que en realidad querían era normalizarse dentro del sistema, que por ahí va lo del matrimonio consentido, matrimonio gay. Y también está detrás lo de los vientres de alquiler, también son estos lobbies los que están presionando para eso, ¿no? Bueno, entonces, ¿y qué piensan esto? ¿Qué piensan? Bueno, pues piensan que tanto el sexo como el género son construcciones, que hay tanto sexo como personas hay en el mundo y tanto género como personas hay en el mundo, ¿vale? Que es una construcción y que el sexo es performativo. Performativo quiere decir que si yo ando como un hombre, pues yo soy un hombre. Si yo ando como una mujer, soy una mujer. Que hoy me levanto lesbiana, estoy lesbiana. No creáis que estoy exagerando. Es que esta pollada tan grande se está apoderando de las agendas políticas de gobiernos de izquierda como el nuestro. ¿Lo digo así? Es una tontería tan grande, pero bueno, ahí está la cosa, ¿no? Que puesto que hay 100 identidades distintas, porque el sexo es construido y el género es construido, nosotras, mujeres, como categoría y sujeto político de la historia, dejamos de existir. Ya está influyendo no solo en nuestro país, en Argentina, por ejemplo, ya están quitando la palabra sexo, ¿vale? Entonces, las mujeres no somos mujeres, somos una M dentro de un colectivo infinito de identidades. Entonces, ¿qué es lo que se le critica? ¿Por qué yo no lo he puesto como una teoría feminista? Porque no es feminista, son teorías de la identidad. No queremos decir que ese ha sido el tema del Día Falcón. Se la ha acusado de tránsfoba. Esta mujer no está diciendo que no se reconozcan los derechos de las personas LGTBI. Lo que está diciendo es que eso no es feminista. ¿Por qué no es feminista? Porque no por ser gay, no por ser lesbiana, no por ser mujer, te conviertes en feminista. Y no por ser hombre dejas de poder serlo. ¿Vale? El feminismo es una teoría política, es una teoría de la justicia y eres feminista porque es tu postura ante el mundo, pero no porque sea gay. Y el hecho de ser transgresores no quiere decir que sea transformador, ¿sabes? El ir, esto sí es un poco ridículo, pero no creáis que es tan ridículo, que tú vayas con bigote y farda de 4 al 10, puede ser gracioso, puede ser transgresor, pero eso no te convierte en feminista ni en nada. ¿Vale? Entonces, una de las críticas es que se considere dentro del movimiento feminista y otra de las críticas es que nos expropie a las mujeres de nuestra identidad como sujeto político de la historia. ¿Vale? No sé si vosotros imagináis las consecuencias que pudiera tener que a nosotros nos eliminaran, por ejemplo, de los documentos oficiales como mujeres.
a ver, si matan a las niñas en China, porque políticamente es incorrecto que sean mujeres, las matan por ser mujeres. Si nosotros cobramos menos salario, si nosotras somos el 90% en África de las productoras de alimentos y el 1% de las dueñas de la tierra, es porque somos mujeres, no es porque tengamos identidades fluidas. Si eso deja de estar en las estadísticas, nos han borrado del mapa. Entonces, eso es más importante de lo que parece, porque ya os digo que es una pollada, porque además es una tontería que se ha afectado en la universidad. En la universidad es Judy Butler, la principal teórica, y son teorías de la identidad que no tienen nada que ver con el día a día. Mientras se está hablando de eso, sigue existiendo la feminización de la pobreza, siguen estando las mujeres del mundo sin derechos sexuales y reproductivos, nos están expropiando nuestra capacidad de ser madres, nos la están comprando. Entonces, yo interpreto que cuando nuestros políticos, vosotros habréis observado que en los documentos oficiales ya de muchas instituciones públicas no aparece la palabra mujer, aparece de género, aparece sujeto gestante, aparece, pero la palabra mujer la están borrando del mapa, ¿vale? Luego si queréis hablar, es que parece increíble, pero ¿qué está pasando? Bueno, nos vamos a dejar, como sé que ya lo dije que esto era así, ¿no? La cuarta ola no la dejamos. La cuarta ola, pero sí os digo en que, bueno, todo indica que parece que estamos en una cuarta ola, porque ha habido un tsunami de tal tipo con la historia del feminismo y un reflujo también tan grande que esto merece la pena tratarse de una manera aparte. Vamos a ver, como a modo de propuesta, yo creo que el feminismo de la cuarta ola, aparte de denunciar el zarpazo grandísimo que está teniendo el neoliberalismo en la vida de las mujeres, precarizándolas hasta extremos increíbles, hay que pasar a la acción. Y por mucha diversidad que haya entre las distintas familias feministas, nos tenemos que poner de acuerdo, al menos en algunas cuestiones básicas. Por ejemplo, en los temas de erradicar la violencia sexista en todas sus manifestaciones, de hablar seriamente sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de atacar lo que es el empobrecimiento masivo que están teniendo las mujeres del mundo, que son, digamos, las víctimas mayores de la pobreza. Pues otra alternativa. Una de ellas es, en la línea en que yo hablaba de lo del género, uno de los grandes retos, y nos reto a todas, porque muchas veces nosotros escribimos documentos oficiales o los leemos, hay que hacer limpieza. La palabra género es una palabra que ya está pervertida, porque no sirve para definir nada. Ha sido tal batiburrillo, violencia de género, estudios de género, perspectiva de género, y ya nadie sabe lo que es. Bueno, miento, sí saben lo que es mucha gente. En el Vaticano lo saben estupendamente. Porque el tema de la ideología de género, que es una cosa que me gustaría tratar, pero no me da tiempo, ese es un tema increíble. Es una perversión del lenguaje, lo que se llama neolengua, que ahora veremos, que es digno de tratarse aparte. Pero en fin, creo que hay que volver a la simplicidad y decir cómo son las cosas. No se llama violencia de género, se llama violencia machista. No se llama perspectiva de género, es perspectiva machista. No son estudios de género, son estudios feministas. Y volver a rescatar ese lenguaje que es el que define, nos reivindica y nos define a las mujeres, que somos las que en realidad hemos sido sujetos, por lo menos, de esta batalla. Nos van a quitar de en medio porque parece que ya no somos sujetos de estas batallas, ¿no? Luego, hacer frente de lo que Amelia Barcácer llama la agenda sobrevenida, que son esos temas que están ahí, que no esperábamos, pero que el feminismo tiene obligatoriamente que definir, que son el tema de los vientres de alquiler, el tema de la prostitución y lo que he dicho, lo de la ideología de género. Eso hay que revisarlo. Y luego fijar una agenda propia, una agenda que ya no debe ser solo
poner en evidencia y visibilizar el tema, los efectos del neoliberalismo, sino hay que ponerse las botas, erradicar la violencia contra las mujeres, lo que he dicho antes, conseguir los derechos sexuales reproductivos, enfrentar a la feminización de la pobreza y afrontar la crisis de cuidado y la crisis medioambiental. Porque está claro que el capitalismo ha mostrado que no vale, o sea, que no es sostenible. Entonces, esto pasa por una agenda que, como he dicho antes, pasa por el ecofeminismo y otras movidas que ya... Sí, no, ya he terminado. Quería terminar con una frase, ¿vale? La frase es: lo que nuestras madres plantaron, nosotras lo cosechamos. Plantaron libertades, sueños, desmanes, quejas, lo nuevo, lo porvenir. Le dijeron que no crecería, pero plantaron. La llamaron loca, pero plantaron. Y como lo plantado tenía fuerte raíz, por lo que también la llamaron radicales, todo llegó a nosotras, la cosecha de nuestras madres. Y con esto termino.